Muy bienvenidos a Punto de Encuentro. Muchas gracias por acompañarnos un día más en el estudio de la Biblia. Como sabéis, estamos tratando la serie El Evangelio en Gálatas y hoy vamos a ver el tema número 12 de esta serie titulada Vivir en el Espíritu. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompañan Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Hombre, muy contento de verdad de poder estar con vosotros un día más y sobre todo de poder abrir la palabra en su compañía. También está con nosotros Sara Pastor. ¿Qué tal, Sara? Pues encantada de tener otra nueva oportunidad de estar juntos con todos nuestros amigos y estudiar un poquito más sobre Gálatas. Y también nos acompaña Israel Gundín. ¿Qué tal, Israel? Muy feliz, me uno a las palabras de mis compañeros, me siento muy agradecido y privilegiado de estar aquí. Antes de comenzar, como siempre, os recuerdo que tenemos a vuestra disposición los cursos de quecurso.com. Cursos bíblicos, de salud, de familia, de educación, todos gratuitos. Esperamos que podáis echarle un vistazo y si os interesa, os podéis inscribir. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema de hoy. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Hay un himno cristiano muy querido, muy conocido, que se titula Fuente de la Vida Eterna, de Robert Robinson. Sin embargo, el autor no siempre fue un hombre de fe. La muerte de su padre le hizo enfadar y cayó en el libertinaje y la borrachera. Fue después de escuchar un famoso sermón del predicador George Whitefield, hablando sobre la vida del Señor, que este hombre entregó su vida. Llegó a ser un pastor metodista y escribió ese famoso himno. Originalmente, en sus versos, se incluía esta idea. Algo así como, hablaba de la gracia de un gran deudor, de diariamente estar constreñidos a su ser, y además hablaba de grilletes, y de grilletes que estaban enlazando su corazón al de Jesús. Incomodado por el verso que hablaba de los grilletes, alguien lo que hizo fue cambiar las palabras del himno y puso algo así como: predispuesto a adorarte, Señor, me siento predispuesto a amar al Dios al que sirvo. A pesar de las buenas intenciones del editor, las palabras originales describen acertadamente la lucha del cristiano. Como creyentes, poseemos dos naturalezas, la carne y el espíritu, y esas naturalezas están en conflicto. Aunque nuestra naturaleza pecaminosa siempre estará predispuesta a alejarnos de Dios, si estamos dispuestos a entregarnos a su espíritu, no necesitamos seguir esclavizados a los deseos de la carne. Si nos vamos aquí al libro de Gálatas, al que estamos estudiando, os invito a buscar el capítulo 5, versículo 16. Dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué tiene que ver el concepto de andar con una vida de fe? Para entender el significado que quiere dar Pablo, deberíamos primero remontarnos al significado del verbo andar en el Antiguo Testamento. Para ellos, porque Pablo utiliza una palabra que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento, pero con un significado distinto. Lo que ellos entendían hasta ese momento por el verbo andar es que les decía cómo debía comportarse una persona, ¿no? Andar siguiendo, por ejemplo, la ley era cumplir toda la ley, era como una norma de comportamiento. Pero Pablo utiliza este verbo porque a los primeros cristianos, como vimos en un programa anterior, antes de llamarlos cristianos por primera vez en Antioquía, se les llamaba los seguidores del camino. ¿Qué quiere decir? Esto se entiende pues que la vida espiritual no es cuando tú aceptas a Cristo es un punto y final, sino que es un proceso, es un camino con el objetivo final de llegar a la salvación. Pero es algo que diariamente tú tienes que hacer cada día
vas avanzando, vas dando pasos en ese camino en el que es el Espíritu Santo el que te va guiando. Por eso dice, andad en el Espíritu, y conforme el proceso va avanzando, pues como cuando vas de excursión a la montaña, ¿no? Hay procesos, empiezas más plano, luego vas subiendo, luego tienes otra bajada, y el camino de la vida espiritual del cristiano también es así. El objetivo es llegar a la cima y por el camino ir aprendiendo, ir reflejando cada vez más el Espíritu de Jesús por medio del trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues lo más importante es un encuentro diario con Jesús, porque alguien puede decir, sí, pero andar en el Espíritu, un encuentro diario con Jesús, y en el que le pidamos, por favor, que envíe al Espíritu Santo a nuestras vidas para que habite en nuestros corazones y Él sea desde dentro el que va provocando esos cambios que nos convierten en más parecidos a Jesús, menos esclavizados en el pecado, como veíamos en el programa anterior, más libres en Cristo. Y eso es pidiéndolo. Cada día hay que decirle, Señor, manda tu Espíritu que Él trabaje en mí. Quiero ser menos yo y ser más tú. Y Él pone en nosotros la motivación para que eso pueda suceder así. Sí, porque quizás lo más importante es aplicar en la práctica el cómo andar en el Espíritu, ¿no? Sí, puede parecer quizá un poco abstracto, ¿no? Decir, ¿y cómo lo hago? Si yo no veo el Espíritu, ¿cómo puedo seguir al Espíritu si no lo veo? Y no es cuestión de que yo lo siga, sino que deje que Él trabaje en mí, que Él desde dentro me ponga las ganas del cambio, de ser mejor, de acercarme más al ideal que Dios me propone con su ley, de reflejar con la gente que tengo alrededor el carácter y el amor de Jesús por las otras personas. Pero no es algo que hago yo, sino es algo que yo dejo hacer en mí. En vez de hacer yo, tengo que dejar de hacer para que el Espíritu pueda hacer en mí. Filipenses capítulo 2, versículo 13, a lo que dice Sara, Pablo dice muy bien, porque es Dios el que obra en vosotros, es el que trabaja en vosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es decir, en versiones más modernas dirá que es Dios el que pone nuevas motivaciones en cada uno de vuestros corazones. Así que eso es una realidad. El cristiano, cuando reposa en los brazos de Cristo, y esa es la invitación que Pablo hace a los Gálatas del Evangelio, desde luego empiezan a venir nuevas motivaciones. Por eso cuando hablamos de la gracia, no podemos excluir la gracia sin cambio. Es decir, la gracia es gracia cuando el Espíritu Santo opera en el corazón del ser humano. Y esto es muy importante, porque aquellos que entienden la gracia como algo que no produce nada, pues la expresión sería una gracia barata, ¿no? Que es un término peyorativo para hablar de la gracia, porque la gracia siempre produce cambios. Estás hablando de que el Espíritu Santo, por medio del amor de Cristo en la cruz, Él viene a tu vida y viene a transformarte. Así que hablar del Espíritu Santo en términos de que no produce nada nuevo, pues es hablar desde luego de otra cosa que no es el Evangelio, porque el Espíritu Santo cuando viene al corazón del hombre siempre va a producir cosas. Y Pablo dice que la palabra de Dios es como una espada que atraviesa, ¿no? Y entonces, desde luego, si alguien produce cambios reales en la vida de una persona, ese es el Espíritu Santo. Pero como dice Sara, uno tiene que invitarlo a que venga. Tiene que recibirlo. Vemos que en Juan, cuando Cristo nos habla del Espíritu Santo, nos habla de la obra del Espíritu Santo. Y dice, les conviene que yo me vaya, porque viene otro del mismo tipo y dice que va a hacer tres cosas, este consolador, ¿no? Le llama el consolador. Dice que va a hacer tres cosas principales. Lo primero que va a hacer es convencernos de pecado. ¿Pero por qué de pecado? Porque dice, porque no me conocen a mí, Cristo. Entonces, cuando van hacia la ley, el Espíritu Santo los llevará hacia la ley, los pondrá como un espejo y les dirá, ahí está Cristo. Lo segundo que va a hacer es convencerlos de justicia. Los va a convencer de que no hay nadie justo más que solo Cristo. ¿Por qué? Porque voy al Padre y no me veréis más. Por lo tanto, habrá que convencer a esas personas de que únicamente Cristo es justo. Y por último, los convencerá del juicio. Que existe un juicio. Que existe un juicio y que en este juicio estamos vencedores, por supuesto. Que ahora ya no reina el príncipe de este mundo, sino reina Cristo. Por lo tanto, prácticamente yo creo que el Espíritu Santo cuando llega a tu vida, te convence de las tres cosas. Hay un cambio verdadero, ¿por qué? Porque hay obras de arrepentimiento. Porque antes no te parecían hacer mal algunas cosas. Pero ahora, en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, te parecen mal. Antes, por ejemplo, tú tenías algunas prácticas, algunos hábitos, y te parecían de lo más normal. Por ejemplo, los hábitos alimenticios, por ejemplo, los vicios,
Por ejemplo, la manera en cómo te llevabas con tu familia. Pero ahora, en el Espíritu te ha convencido de ese pecado. Te ha convencido y te ha dicho, amigo, te estás equivocando. Y también te ha dicho, hey, ahora el único Salvador, ¿quién es? Cristo. Tal vez antes tenías un concepto de libertad diferente, pero en el Espíritu tienes otro concepto de libertad. Claro. Y por supuesto de un juicio. Te hace consciente de que va a haber un juicio y que no se termina solamente en la muerte, sino que hay algo más allá. Por lo tanto, prácticamente vivir en el Espíritu es esto, vivir obras de arrepentimiento diariamente. Ahora, interesante es que el Espíritu no cambia las facultades que uno tiene, sino que las aprovecha. Pablo era una persona que tenía una motivación religiosa, era maestro, y sobre todo lo que tenía intención era de perseguir, la motivación de él era perseguir a ese nuevo movimiento, que luego se le llamó cristianos. Ahora, cuando se encuentra con Jesús, él sigue siendo Pablo. Todo lo que él ha aprendido, todo lo que él sabe, pues Cristo lo que va a hacer es cambiarle las motivaciones. De perseguidor lo va a llevar a un predicador que lo que lleva es libertad a las personas que se encuentran cautivas de sus propias vidas. Así que es muy interesante porque todo lo que nosotros hemos sido, ahora somos nuevas personas, pero él aprovecha toda esa nuestra vida. El empresario que es convertido, pues Dios lo va a utilizar como empresario, pero en otra dimensión. El que es profesor, pues lo va a utilizar, pero en otra dimensión. Es decir, él aprovecha las facultades físicas, mentales, espirituales, incluso sociales que tenemos, pero desde luego lo que hace ahora es que las santifica y le da un nuevo sentido, una nueva dirección. Las encausa. Las encauza. Os invito a que busquéis Gálatas 5, el versículo 17, y también a los amigos que siguen nuestro programa. Dice allí Pablo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. A ver, en este texto, ¿cómo podemos aplicarlo, estas palabras, pero a la vida real? A la vida real en este texto nos habla de una lucha. Todo cristiano está en una lucha constante. Y dirás, ¿una lucha en qué? Una lucha entre lo que en la nueva vida el Espíritu te dice qué hacer. Tú lees en la Biblia y dices, mira, la Biblia me dice que no debo de mentir. Y hay una lucha constante porque el Espíritu, tu cuerpo dice, no debo de mentir. Pero al contrario, tú ves que lo haces constantemente. Ya Pablo lo dirá en Romanos, lo que no quiero, eso hago. Y lo que quiero, no lo hago. Por lo tanto, en esa lucha entre la carne y el Espíritu, al final de cuentas, se resume en que en esa lucha nos acercamos más al Espíritu. Porque en esa lucha, entre que se contrapone lo que debería de hacer y lo que no hago, es donde encontramos la gracia, es donde encontramos la fe. Y nos acercamos cada vez más a Cristo. Porque en esa lucha nos damos cuenta qué tan pecaminosos somos, en la que yo hago lo que no quiero. Pero por lo tanto, cuando vivimos en el Espíritu, ya no hablamos de una práctica, ya hablamos de acciones aisladas. Y es ahí lo importante de esta lucha. La lucha no significa que voy a seguir pecando cada vez que yo quiera, sino al contrario. Ahora ya mi motivación, como decía Israel, es hacer lo que dice el Espíritu. El Espíritu produce en mí las buenas acciones, las buenas motivaciones, pero mi naturaleza pecaminosa no me deja hacer lo que yo quiero, porque también está la naturaleza pecaminosa. Pero ahora en el Espíritu está subyugada, está debajo del Espíritu, y el Espíritu es el que manda. Por lo tanto, en esta lucha, quien tiene que sobresalir es la gracia, porque ahora ya no es una práctica habitual, ahora son acciones aisladas. Son acciones aisladas, a veces nos dejamos dominar, pero el Espíritu siempre tiene la victoria en nuestros corazones. Desde luego, para mí, creo que el tema que toca Pablo aquí es un tema, considero que de los más importantes que se encuentra en la Biblia. La Biblia habla de muchas cosas, habla de relaciones, habla de trabajo, habla de confianza, pero Pablo aquí lo que trata de explicar es uno de los temas más importantes que tiene que saber un cristiano, y es cómo una persona se salva. ¿Por qué? Porque una persona cuando no conoce a Jesús, obviamente también tiene conflictos morales. Los conflictos morales los tenemos todos. Pero fíjate, dice en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 11, ¿no? Hay de los que se levantan muy de mañana para seguir la embriaguez de los que trasnochan hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamborines, y ni respetan la obra de Dios, la obra de sus manos. Es
decir, las personas que no son creyentes, que no depositan la confianza en Dios, tienen conflictos, sí. Pero Pablo aquí está diciendo que aquellos que reposan en el Señor, a partir de ahora, van a entrar en ese nuevo pacto de la gracia. Entonces, en ese nuevo pacto de la gracia, es muy importante saber cómo el cristiano va a conducirse y saber también qué es lo que va a sentir. Y el apóstol Pablo, cuando escribe el libro de Romanos, se cree que lo escribe unos 16 años después de su conversión. Entonces, en Romanos 7, déjame leer rápidamente, en Romanos capítulo 7, y el libro de Romanos es muy importante, porque el libro de Romanos nos va a confrontar realmente con nuestra manera de vivir el Evangelio, pero también nos va a enseñar algo fundamental. Romanos capítulo 7, versículo 15, dice así Pablo: realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Entonces yo pregunto, ¿qué tipo de persona puede hacer esta reflexión? ¿Alguien que no es creyente? ¿Alguien que no se preocupa por su vida, que no se preocupa de la moral, de la ética, sino que se vive cada mañana, como dice Isaías, y sale a su vida pues, sin preocuparse de ningún sentido sobre su vida espiritual? ¿O más bien es la preocupación de una persona que entra en ese nuevo pacto de la gracia? Sin ninguna duda, Pablo había sido convertido. Y muchos dicen que Pablo dice estas palabras en los inicios de su conversión. Pero si vamos al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 5, él dice que cuando estaba persiguiendo a la iglesia, él se reconoce como del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley irreprensible. Es decir, el concepto que tiene Pablo de sí mismo aquí es como perfecto. Sin embargo, en Romanos capítulo 7, él entiende que algo está pasando en su vida, porque dice que hay una lucha interna en el cristiano. Así que el cristiano tiene que entender que en ese nuevo proceso, en ese nuevo pacto de la gracia, él va a sentir muchas veces frustración, va a sentir decepción, va a caer muchas veces. Esa nueva persona tiene que entender que se va a sentir mal, que se va a sentir muchas veces inseguridad también. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el cristiano puede desanimarse, puede cargarse una mochila a su espalda y entender que Cristo no lo está mirando con los ojos igual que mira a Jesús. Pero esto forma parte del proceso, porque la santificación, es decir, la idea de caminar, de andar en el Espíritu, tiene que ver con esto precisamente. Porque el proceso de caminar en el Espíritu es toda esta vida hasta que Cristo venga. Y en ese proceso nosotros somos como piezas que tenemos que ser maleables, moldeadas por el Espíritu. Y para ser moldeados, pues como somos seres libres, porque Cristo nos ha hecho libres, ahora en este nuevo pacto, Él lo que trata es de pulir aquí y pulir allá. Y en esa manera de esa obra que quiere hacer el Señor, que quiere mostrar su carácter en nosotros, pues a veces, cada vez que el Señor pule en las experiencias y a veces en fracasos. Pero eso no debe de llevar al cristiano a desanimarse, sino como dice Pablo, ¿quién puede separarme a mí ahora del amor de Dios? Entonces uno, al contrario, ese sentimiento, ese anhelo de algo mejor, no de culpabilidad, sino de deseo, precisamente ese es el Espíritu de Dios que está hablando al corazón del hombre. Porque el que no tiene preocupación de esto no se preocupa del Espíritu. Pero aquel que siente ser mejor y estar más cerca de Jesús, precisamente ese es el que Pablo le llama hombres nacidos de nuevo, personas que han nacido del Espíritu. Bueno, ahora una pregunta un poco de carácter práctico. De acuerdo a la experiencia que habéis tenido, en unos momentos en que esa lucha, está presente esa batalla entre la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual transformada por el Espíritu Santo, que va transformando cada día, porque posiblemente nuestros amigos estén también atravesando esas situaciones donde hay una lucha. ¿Qué consejos, cuál es vuestra experiencia, cómo podéis ayudarlos a ellos que están atravesando también ese enfrentamiento entre la naturaleza pecaminosa y la naturaleza transformada por el Espíritu, la naturaleza espiritual? Por supuesto que es una lucha en la que nos vemos cara a cara. Porque en realidad quien está luchando, quien está en esta pelea, es nuestra persona con el mismo Espíritu Santo. Entonces, date cuenta que en realidad es una lucha con Dios, ¿no? Es una lucha con Dios como la que vivió Jacob. Es una lucha cara a cara con Dios de decir, mi naturaleza me dice que haga esto, pero tú me estás diciendo que yo haga esto más.
Entonces, lo primero, y una reflexión personal, es que cuando tú encuentras con esa lucha con Dios es cuando estás más cerca de Él. Porque sin duda alguna es como es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te convence de pecado. Y cuando te convence de pecado y cuando realmente el Espíritu Santo está en ti, es cuando realmente ves tus manchas. Si tú estás lejos de la luz y estás en la oscuridad, puedes tener una camisa blanca, pero no ves tus manchas. Cuando te acercas a la luz, te acercas a Cristo, puedes ver que no estabas tan limpio como tú creías. Entonces ahí es donde viene esa lucha, donde dices, Señor, quiero cambiar. Ayúdame a cambiar. Por lo tanto, una reflexión personal es decir, Señor, transfórmame. Transfórmame, por favor, constantemente, día a día. Pero más que eso, es que siempre venza la gracia en el corazón, porque uno quiere y desea cambiar y a veces quiere hacerlo por uno mismo, pero hay que dejarse descansar. En esta es la única lucha en la que darse por vencido es ganar. Hay que darse por vencido, hay que decir, Señor, no puedo más, no quiero luchar más, no tengo fuerzas. He intentado luchar contigo, pero no quiero más luchar. Quiero darme por vencido, quiero descansar en ti. Ya está, tú ganaste, Señor, gana en mí. Y esa es la reflexión, gana en mí. Yo creo que en esta reflexión que hace Pablo, el Espíritu cuando viene a nuestra vida nos viene, vamos a decirlo así, a incomodar. El cristiano ha de vivir incomodado, no acusado, ni señalado, ni sintiéndose culpable, pero sí incomodado. Ese deseo de mejorar es la voz de Dios que lo está llamando. Y fíjate que Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 24, después de hacer esta reflexión que viene llevándonos, digamos, al pensamiento y levantando el pensamiento del cristiano, llega a decir así, miserable de mí entonces. Si yo entonces hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces empieza en el 8, versículo 1, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque ahora ellos ya no andan según la carne. Ellos han entregado su vida al Señor. El proceso continúa, sí. El pecado todavía permanece. No aparece el pecado en una relación rota de transgresión abierta con Dios, sino el pecado está todavía como estado, pero no en transgresión, sino solamente que forma parte del ser humano. Pero el Espíritu con el tiempo, en ese proceso, lo que va a hacer es liberar al hombre de todo lo que son sus sobredeseos. Y dice así, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque aquellos que ya no andan según la carne, sino que ahora andan según el Espíritu. Y esto es una reflexión muy bonita para nosotros, porque si nos sentimos así, quiere decir que el Espíritu nos está hablando, que estamos siendo conscientes y somos abiertos a que Él pueda entrar en nuestra vida. Y desde luego, si Él no viene y nos hace sentir así, lo que provoca es que no vamos a necesitar a Dios. Pero si vemos que en nuestra vida tenemos deseos de mejorar, entonces es cuando vamos a dirigirnos a Jesús. Es cierto que estas batallas que todos tenemos en nuestra vida a veces te pueden dejar un poco desanimado, ¿no? Porque te das cuenta de que ya has entregado tu vida a Dios, ya le has dicho, Jesús, manda a tu Espíritu que Él me cambie, y de repente vuelves a caer, te vuelves a equivocar en algo que pensabas que ya habías varias veces dejado que el Espíritu Santo te guiase y habías conseguido hacer bien, y te desanimas. Yo creo que la clave está en no desanimarse cuando esas cosas pasen, sino recordar todos estos versículos que hemos estado leyendo, recordar que ni es la primera ni será la última vez, que esto es un proceso, que es un camino, que la familia cristiana, todas las personas que creen como nosotros también les ocurre. No quiere decir que como ocurra, pues me da igual y hago lo que quiero, sino que el Señor me vuelve a dar la mano, como Él ya pagó por todos esos pecados que yo ya he cometido y que seguiré cometiendo. Él ya derramó su sangre. Yo simplemente con arrodillarme y decir, Señor, perdóname y ayúdame para que la siguiente vez ganes tú, yo me dé por vencido y ganes tú, eso es suficiente debería ser suficiente para animarnos y continuar y ya dejar atrás el pasado, no volver a pensar en eso y solo centrarnos en el futuro, en hacerlo mejor la siguiente vez. No estar diciendo, ay, qué mal lo he hecho, qué pena, me he equivocado, eso no sirve de nada, no nos lleva a ningún lado, sino decir, Señor, a la siguiente, mejor. En vez de actuar yo, voy a dejar que seas tú el que actúe. Porque sí que a veces puede ser complicado, ¿no? Y puede desanimarnos, pero tenemos que cambiar el chip y pensar de otra manera para que eso no nos hunda. Mira qué interesante que aquí también vemos el legalismo y el libertinaje. Por una parte, el legalismo cae en que el Espíritu Santo te acusa, te señala,
te dicen lo estás haciendo bien, es acercarte a la ley sin Cristo, diciendo, mira, mírate en el espejo, estás mal, qué mal eres, qué malo eres, pégate por las noches porque eres muy malo. Y por otro tenemos el libertinaje que te dice el Espíritu Santo, no pasa nada, no te preocupes, aquí todo está bien, tú de verdad estás limpio, no pasa nada. Y al contrario, el equilibrio es eso, cuando el Espíritu Santo no te condena, no te señala, no te juzga, pero sí te dice, amigo, mira el ideal, mira la ley. Y también vemos la función de la ley, mira la ley, vete donde estás mal, te convence tu pecado y te dice, hey, vuelve a Cristo, vuelve a la gracia, tienes el perdón, esfuérzate, ánimo. Entonces ese es el consejo más práctico, escucha al Espíritu Santo, no te condena, no te juzga, pero sí te aconseja. Si es tu consolador, es la palabra correcta, tu consolador, el que viene y puedes llorar en su hombro y decir, Señor, estoy fatal, y te dice, no te preocupes, yo te perdono, vamos adelante. Claro, aquí el Evangelio no se presenta como algo donde el cristiano vive emociones y sentimientos, que muchas veces también, pero el Evangelio, Pablo lo dice, que es el Evangelio se basa sobre todo en la fe, en la seguridad, Y todos nosotros, cada día que nos levantamos, tenemos a lo largo del día momentos pues, mejores y peores. A veces uno se levanta muy efusivo, ¿verdad? Se ha consagrado al Señor, pero a las horas pues, está ya con ideas pues, extrañas, incluso comportamientos que uno no sabe de dónde vienen. Pero la fe. Primera de Juan 4:15 dice, todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, todo el que confiesa es una declaración de intenciones. Es decir, yo ahora, Señor, yo tengo la seguridad que en la persona de Jesús en la cruz, algo que yo está hecho, yo pudiera buscar la gracia. Pues todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Dice Juan 1:4, versículo 15, Dios está en él y él en Dios. Este texto es muy importante porque esto nos enseña que con fe, cuando alguien deposita la fe, cuando alguien entiende cómo uno se salva, podemos sentirnos mal, podemos sentirnos angustiados, tristes, desanimados, eso es normal. En la vida del cristiano es normal. Pero debemos de aprender a descansar en la fe, en Jesús, que Él nos mira con ojos como Dios mira a su Hijo, de la misma manera, porque esa es la gracia. Entonces empezar a descansar así en esto, saber que Dios nos ama y que Dios sabe nuestra condición, pues para eso vino Jesús a morir en la cruz. Y eso nos hace realmente sentirnos dependientes completamente de Cristo e ir a los pies de Él cada mañana. Y no solamente de cada mañana, sino a lo largo del día poder aprender a conectar nuestros pensamientos con la Escritura y aprender a reposar en sus brazos. Y poco a poco, con el tiempo, pues obviamente vamos a disfrutar cada día más de esta nueva relación con Dios. Hay personas, por ejemplo, que dicen, bueno, lo que uno cree acerca de Dios realmente no es importante, sino simplemente ser una buena persona y ser sincero. ¿Qué opináis respecto a esto? Bueno, yo creo que esto es una concepción equivocada. Lo que tú crees de Dios determina tu comportamiento, ¿no? Cómo te relacionas con la gente de tu alrededor. Ideas distorsionadas de Dios llevan a actitudes distorsionadas también. Muy bien. Entonces, Pablo aquí, después veremos que hace una descripción de varias conductas pues a nivel sexual, de religión, de ética, que son actitudes distorsionadas de lo que le gustaría a Dios. Y entonces esto da como resultado ruptura de las relaciones entre personas y además puede llevar a que perdamos la vida eterna porque nos alejamos cada vez más de lo que le gusta a Dios, del ideal, nos alejamos del Espíritu Santo y por tanto dejamos de transformarnos, como estábamos comentando, no dejamos que Él actúe en nosotros porque a lo mejor ni siquiera creemos en el Espíritu Santo, ¿no? Si da igual lo que yo crea de Dios, solo con que sea buena persona ya está bien, no voy a creer en el Espíritu Santo, no le voy a pedir que Él actúe en mi vida y por lo tanto no voy a poder entrar en ese camino de justificación que comentábamos en un programa anterior, que es el proceso desde que yo decido creer, decido aceptar el regalo de Jesús y poco a poco dejo que el Espíritu Santo me vaya transformando. Entonces, lo hemos visto también al principio de Gálatas. Pablo se enfrenta incluso a Pedro en cuanto ve que distorsiona un poquito el mensaje del Evangelio. Es muy importante que esos pilares básicos estén claros, porque si no, el edificio se va a desmoronar entero. No va a ser
sostenible la estructura si no tenemos claros los conceptos básicos de quién es Dios y cómo me salvo. Es importante que entendamos que lo que propone la Biblia no es como un club social. No es simplemente un club social donde nos ponemos una camiseta de rojo o de verde y vamos por la calle gritando quiénes somos o haciendo acciones buenas. La salvación no va si soy bueno o no soy bueno. La salvación va si estoy con Cristo o no estoy con Cristo. Y es lo que muchos no entendemos. Nos propone una nueva vida, no un estilo de vida, no una actitud, nos propone una nueva vida. Y eso es completamente diferente. Porque yo puedo pretender y vivir con diferentes actitudes, diferentes estilos de vida, puedo participar en fundaciones, etc. Pero eso no es cambiar de vida. Realmente te dejas una parte muy importante en tu vida que es la parte espiritual. Porque te dejas de un lado. Y realmente el Señor te dice, es que no va de que seas buena persona o no esto. Esto va de que te acerques más al ideal. Y Dios te propone una nueva vida sin egoísmo, donde ames a tu prójimo por encima de ti. Y puedes ser muy buena persona, pero todos fallamos. Y es lo que la sociedad no entiende, que podemos ser muy buenas personas, pero empezamos a ver personas grises, donde tienen una parte buena y una parte mala. Y dicen, bueno, es que es bueno, no pasa nada. Dices, no. Aquí importa mucho si Dios está en tu corazón, porque Él te va a dar una nueva vida completa. Y además esa nueva vida que te da Dios también te va a modificar el estilo de vida, Claro. por supuesto. Además, mira, Santiago es otro libro que va a confrontar muy bien con este tipo de reflexiones que podamos llegar a hacer. El hecho de que solamente importa pues, igual la experiencia, ¿no? o la manera en que yo pues, entienda el Evangelio. El Evangelio es un nuevo cambio de motivaciones porque ahora decíamos que ahora Cristo vive en nuestro corazón. Santiago, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 22, que se complementa muy bien con los escritos de Pablo, dice, sed cumplidores de la palabra, y no solo oidores, porque si no os engañáis a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Pues que uno no puede dar lo que no tiene. Yo, como cristiano, puedo vivir un evangelio que trate de imitar, que trate de aparentar, o incluso que trate de expresar lo que la Biblia me enseña. Pero realmente no lo voy a hacer, no voy a ser capaz de hacerlo en la dimensión que el Evangelio me propone, porque el Evangelio me propone que todas esas motivaciones no vienen de mí, sino vienen del Espíritu Santo. Y claro, eso lo cambia todo, porque la manera de hacerlo, la manera de trabajar, la manera de relacionarme con los demás va a ser siempre con el amor de Jesús y no con mis propios méritos. Por lo tanto, si yo hago algo pero luego no me lo agradecen, pues eso va a ser un punto de partida para que yo diga, mira, pues como no me lo agradecen y siempre trabajo aquí y siempre hago cosas y yo pues me intereso y pierdo mi tiempo, pues como no me agradecen, pues mira, ya no hago nada más. Pero cuando viene de ese nuevo nacimiento, Cristo no trataba a los demás por lo que se merecían, los trataba como Él era. Yo soy así, y aunque tú me insultes, aunque tú me hables, aunque tú me digas, pues yo te voy a tratar como yo soy. Y eso lo cambia todo. Esa manera de enfocar las relaciones lo cambia todo, porque así que venga cualquier persona y te moleste, tu propia inclinación te va a llevar a dejar de amar incluso a esa persona. Sin embargo, la nueva motivación es otra cosa. Además, si creemos que somos creados por Dios, sabemos que la única manera de ser buena persona es acercarnos otra vez al ideal. Y eso es muy bonito, porque si Dios me creó, Dios me tiene en un plan. Tiene al mejor Josías, ¿no? La mejor versión de Josías. Por lo tanto, si yo quiero ser buena persona, tengo que acercarme a Dios, tengo que acercarme a mi Creador. Tengo que acercarme al ideal de criatura por el que fui planeado. Por lo tanto, es lo que nos propone Dios, regresarnos a nuestro ideal, regresarnos a lo que debimos de haber sido, y no realmente personas con pecado, sino realmente personas transformadas, dependientes completamente de Dios. Aquí en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, encontramos el fruto del Espíritu, ese fruto multiforme. Dice allí el apóstol Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. ¿Cómo refleja el fruto del Espíritu la obediencia a los mandamientos de Dios? Bueno, si vemos estos frutos del Espíritu, primero nos llama algo la atención. Cuando Cristo resume la ley en los evangelios, lo resume a los pobladores, a sus seguidores, les dice que se resumen dos principios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, aquí ya nos empieza a sonar algo. Vemos estos frutos donde hay amor,
gozo, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Todas estas cosas, primero, nos habla de un fruto en el cual el Espíritu nosotros lo refleja esos colores del Espíritu, pero estos frutos reflejan mucho la convivencia con los demás. Son importantes para esa convivencia. Son frutos que da el Espíritu para llevarnos bien con nosotros, para reflejar y poder hacer lo que la ley dice, que es amar a Dios y amar a tu prójimo. Por lo tanto, vemos que estos son el cumplimiento de la ley. Realmente los frutos es una aplicación del cumplimiento de la ley que dices, bueno, pero ¿cómo puedo amar a los demás? Pues sé paciente. ¿Cómo puedo amar a alguien? Pues ten dominio propio al no enfadarte. ¿Y yo cómo puedo amar? Bueno, sé manso, tranquilízate. Pero, ¿y qué puedo hacer? Bueno, sé gozoso, sé alegre también. Si tú quieres amar, quieres transmitir alegría, pues sé gozoso, ten paz. Por lo tanto, es una aplicación de la ley de Dios, que esos frutos. Y es ahí cuando la ley de Dios en ti tiene frutos buenos, donde relacionales con los demás y con Dios mismo. Sí, yo creo que es interesante que vemos que aparecen 9 características, pero Pablo dice, pero el fruto del Espíritu, lo dice en singular, no lo dice en plural. No es que el Espíritu produzca en unos amor y en otros paz y en otros templanza, sino que es un conjunto. Ese es el fruto del Espíritu que se ramifica en 9 vertientes diferentes, pero el Espíritu produce eso en todos los que se rinden a Él. Todos podemos tener esas características siempre que dejamos que el Espíritu trabaje en nuestras vidas. Y algunas, pues quizás sabemos aplicarlas con más facilidad y otras nos cuestan más, pero son las 9 las que debemos practicar porque en conjunto ese es el fruto del Espíritu. Claro, la clave está en el versículo 24 de este texto, porque uno puede ver estos frutos y decir, madre mía, qué lejos estoy de todo esto. Y podemos llevar estas palabras también al desánimo, porque no vemos en nosotros estos frutos del Espíritu. Pero la clave está en el 24, porque dice, porque los que son de Cristo. Los que son de Cristo van a tener estos frutos, porque los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones. Es decir, al entregarte en Cristo, esos frutos no vienen de ti. Volvemos a insistir, porque Pablo insiste en este tema. Los frutos no vienen de ti. Lo bueno no viene de ti. Tú eres un ser caído. Eres un ser en relación rota. La relación rota la tienes con Dios. Ahora viene Cristo y une toda esa relación. Y cuando tú lo dejas entrar y lo recibes y dejas que el Espíritu entre, estos son los frutos. Así que vemos aquí que Dios cuando llega a tu vida te bendice. Y muchas veces la palabra bendición, me gustaría enfatizar aquí algo, la palabra bendición, sobre todo los cristianos, lo tenemos con una idea de cosas materiales. Yo me porto bien, Dios me bendice. No me porto bien, Dios no me bendice. Sin embargo, en el contexto bíblico, ¿no? en el principio de toda escritura, vemos como, por ejemplo, Jesús era una persona bendecida, pero Jesús lo pasó muy mal muchas veces. Sin embargo, ¿qué es esto de bendición? Bendición tiene que venir con la palabra de decir bien decir, hablar bien de algo o de alguien. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, dejamos que el Espíritu Santo entre, la bendición es que Dios habla bien de lo que está sucediendo. Como resultado, eso trae bendiciones y muchas veces materiales. Pero, por ejemplo, Cristo fue bendecido, fue a la cruz, murió en la cruz, pero fue bendecido, habló bien Dios de él. Como resultado, él resucitó. Y gracias a su muerte, gracias a su bendición, para nosotros hoy en día tenemos la promesa no solamente de ser liberados de la esclavitud del pecado ahora, sino también esa bendición nos va a llevar a que cuando Cristo venga por segunda vez, nos va a llevar a vivir con Él para toda la eternidad. Así que no debemos de ser cuidadosos con estos términos, ¿no? de hacer pactos con Dios para bendecirnos, porque las bendiciones ya están. Aquí en este capítulo, en el capítulo 5 que comentamos, a partir del versículo 16 hasta el 26, pues aparecen varios verbos, varias palabras claves ahí que me gustaría que comentaseis, sobre todo porque describen la vida del cristiano, esa vida en la que el Espíritu está gobernando. Así que si podéis comentar rápidamente algunas de ellas. Por ejemplo, yo citaría ya la primera, la del versículo 16, andad según el Espíritu y no satisfaréis los deseos malos de la carne. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, alguien puede andar de manera equivocada cuando no sabe por dónde tirar. Ahora viene Cristo, envía también el Espíritu, por lo tanto el camino ya está alumbrado, el camino está trazado. Así que el cristiano no es el que guía es el Espíritu,
El cristiano lo único que tiene que hacer es caminar por donde le han trazado el camino. Y esto es muy importante porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que esta palabra es muy importante porque el cristiano lo único que tiene que dejarse llevar por el Espíritu. La siguiente que tenemos es muy bonita, la tenemos en el versículo 25, que dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Entonces aparece la palabra vivir, este verbo, sao, ¿no? Es un verbo interesante. Y Pablo se refiere a esta escena con Nicodemo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando dice Jesús a Nicodemo, si quieres vivir en el Espíritu, tienes que nacer de nuevo? Entonces, esta palabra vivir se refiere a eso, ese nacimiento, ese nuevo nacimiento que podemos encontrar en Cristo y sobre todo por medio del bautismo. Cuando tú estás completamente convencido de que Cristo es tu Salvador, tú necesitas nacer de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo te lo da únicamente el Espíritu Santo. Y se expresa por medio de ese bautismo donde tú declaras que Cristo es tu Salvador. Por lo tanto, vivir en el Espíritu es nacer de nuevo en Él. Y no nos habla de solamente yo he nacido en Él y ya está. Sino lo habla en un presente continuo. Y es muy bonito. Y este presente continuo nos indica que constantemente tenemos que estar viviendo en Él. Creyendo, claro. Creyendo, renovándonos. Constantemente tenemos que depender y vivir en Él. Muy bien. Y en este mismo versículo que ha nombrado Josías aparece de nuevo, en el versículo 25, andemos también por el Espíritu. Aquí volvemos a ver la palabra andar que ha comentado Israel, pero es un poco distinto porque en el versículo 16 decía andad en el Espíritu y aquí dice andad por el Espíritu. En el original, en la traducción en griego, utiliza verbos diferentes, aunque nosotros en castellano tenemos el mismo verbo, sí que enfatiza es un poco distinto, ¿no? Vuelve a repetir el mismo significado, pero aquí esta traducción del verbo original es más formar una línea, mantener el paso. Era un término incluso un tanto militar, ¿no?, que se utilizaba. Y entonces el énfasis que quiere hacer aquí es que, aparte de que el Espíritu Santo nos muestra el camino, además es Él quien nos guía. No nos dice, este es el camino, venga, camina tú solo, sino que Él va delante nuestro. Por eso dice, andad por el Espíritu, en el camino que el Espíritu os muestra, y por el Espíritu con Él, en el mismo camino, Él os acompaña. No estáis solos y os deja para que continuéis, sino que Él mismo os coge de la mano y os acompaña. En el versículo 24, además, utiliza otra palabra, que es crucificado. Esta quizás sea un poquito más fuerte. Pablo dice, yo cada día muero. Cuando alguien iba a la cruz, no iba a la cruz para darse un paseo, iba a la cruz para morir. Y Pablo llega a decir, cada día yo muero. Es decir, cada día el cristiano, el creyente, tiene que saber que necesita de Jesús, que necesita morir al yo. Y morir al yo tiene muchísimas implicaciones, pero lo que te trae, desde luego, es la vida. La muerte del hombre a cambio de la vida de Cristo. Y es una expresión, desde luego, que nos invita a reconsiderar nuestros caminos y dejarnos llevar siempre por el Espíritu. ¿Y qué papel juega el esfuerzo humano para producir el fruto del Espíritu? Este fruto multiforme que aparece en los versículos 22 y 23. Bueno, si alguien quiere examinarse a sí mismo y ver qué frutos tiene por sí mismo, pues ahí lo podrá comprobar. Yo creo que el esfuerzo humano aquí pues no es algo de esfuerzo. Puede ser disciplina, pero de quien viene es del Espíritu Santo. Por lo tanto, es como los talentos y dones que nos da el Señor. Esos talentos se nos da regalado, vienen del Espíritu, vienen de Dios, pero también está en nosotros poder ejercitarlos, poder aplicarlos. Pero por supuesto, estos vienen únicamente del Espíritu. Por eso dice los frutos del Espíritu. No dice los frutos de Israel, no dice los frutos de Sara, no dice los frutos de Nelson, dice los frutos del Espíritu, porque vienen de Él. Y es cuando Él se manifiesta en nosotros, es cuando nosotros tenemos esos frutos. Por lo tanto, nuestro esfuerzo lo único que va a hacer es que nos cansemos. Intentar constantemente, quiero tener paciencia. Al final nos vamos a cansar. Al contrario, tenemos que dejarnos vencer y decir, Señor, ayúdame a tener paciencia. Y poco a poco se van viendo esos frutos. Y de ahí viene la disciplina de ser constantes en nuestra dependencia. No tanto en el esfuerzo de tenerlo, sino nuestra dependencia de estar con el Espíritu. Tenemos que ser constantes. Y ahí se manifestarán esos frutos. Dice el libro de Isaías, puede el leopardo mudar sus manchas, ¿no? El etíope cambiar su piel. ¿Podéis vosotros, siendo malos, hacer cosas buenas? Pues aquí es un poco lo mismo. Pacientes. Sí, nosotros somos pacientes hasta que nos tocan las cosquillas, hasta que nos dan donde nos duele.
Podemos ser mansos, sí, también, pero depende quién hable con nosotros. Entonces, los frutos del Espíritu tienen que ver más con una nueva persona, un nuevo nacimiento. Es el carácter de Dios reflejado en el ser humano. Y eso, a la luz de las Escrituras, solamente lo puede producir el Espíritu Santo. ¿O podría alguien estar viviendo un cristianismo de mentira? Por ejemplo, podríamos llamarnos cristianos, hablar las cosas de la Biblia, de la palabra de Dios, incluso hacer las cosas que hacen los cristianos, pero sin serlo realmente. Claro, ese es el riesgo más grande que corremos todos los cristianos. Y de eso va el libro de Gálatas. Pablo diciéndole a todos los habitantes de Galacia, cuidado, que creéis que estáis haciendo las cosas bien, pero os estáis desviando del evangelio verdadero. Y nosotros tenemos que pasar toda nuestra vida por el filtro de la Biblia, siempre, por el filtro del ejemplo de Jesús, por el filtro de, por ejemplo, de los frutos del Espíritu, de todos los consejos que podemos encontrar aquí y ver si realmente nuestras motivaciones, como comentaba Israel antes, nacen de mí, porque yo, como los demás me dicen, hoy gracias por hacer esto, voy a hacerlo, ¿es esa la motivación de mis actitudes? ¿O la motivación es que el Espíritu Santo pone una motivación intrínseca, interna desde mi corazón y yo lo hago por amor a Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la Biblia. Entonces, esa es la diferencia. Si simplemente lo hago para aparentar o porque creo que es mejor, pero no lo siento, no lo vivo, como nos dice Pablo, podemos estar viviendo un cristianismo completamente falso, una mentira, ¿no? Una tapadera que no nos lleva a ningún lado. Es un riesgo del que debemos ser conscientes para evaluar si hemos caído en esa trampa y salir en cuanto nos demos cuenta, o si no, y pedirle al Señor que nos ayude a evitar eso. También aquí se mencionan los frutos de la carne, no solamente los del Espíritu, sino también Pablo refleja los frutos de la carne, que los voy a leer repetición 19, que son adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, explosiones. También podemos estar viviendo un evangelio de mentira cuando decimos que somos cristianos y abiertamente tenemos estos frutos y no los otros. Entonces, mucha gente dice, bueno, mi conducta no importa, lo que importa es que creo. Bueno, tal vez tienes los frutos equivocados en este momento y puedes estar predicando a Cristo, pero tienes estos frutos. Por lo tanto, cuando Pablo se refiere a que los que tienen estos frutos no heredarán el reino de los cielos, no se refiere a que si tú te equivocas o tú te caes, no vas a heredarlo. No, porque la salvación es por fe. Lo que significa es que no tengas abiertamente una condición pecaminosa que refleje estos frutos. Entonces, la salvación sí es por fe, claro que sí. Pero la salvación refleja los frutos del Espíritu. Y se llega a caer, se llega a pecar, no pasa nada, porque está la fe. Pero no abiertamente, no como una práctica constante, sino como un hecho aislado. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, es un tema, desde luego, para reflexionar. Es el momento donde las personas, cuando Cristo venga, se van a poner delante de Él. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora dice el versículo 22, en aquel día muchos me van a decir así, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios e hicimos milagros. ¿Qué están haciendo? Son cristianos, son creyentes, están haciendo cosas para Dios. No están en el bar bebiendo cerveza todo el día, son cristianos, auténticos. Pero cuidado, ahora los va a filtrar la palabra de Dios. Entonces, dice el versículo 23, les diré, dice Jesús, yo nunca os conocí, apartaros de mí, hacedores de maldad. Los gálatas estaban cayendo del Evangelio, estaban desligándose de Cristo, estaban quitando a Cristo. Así que, sea de una manera o sea de otra, a menos que sea el Espíritu quien nos mueva, quien trabaje en nuestro corazón, desde luego nuestro Evangelio será otro. Por lo tanto, no será eficaz. Y como resultado no traerá bendición a nuestra vida. Entonces, en cierta medida, cuando leemos aquí, ¿verdad?, las obras de la carne y las comparamos con el fruto del Espíritu, nos da un poco un indicativo para distinguir a las personas que siguen un evangelio vivo o no, ¿verdad? Porque, en cierta medida, si las personas lo que ofrecen en su diario vivir son las obras de la carne, pues dejan mucho que desear como cristianos. Queridos amigos,
Aunque en la vida de todo creyente existe un conflicto entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu, la vida cristiana no necesita estar condenada al fracaso. Dado que Cristo ha conquistado el poder del pecado y la muerte, la vida cristiana puede ser una vida en la que reina el Espíritu, trayendo una dosis diaria de la gracia de Dios que nos habilita para mantener a raya esos deseos de la carne. Vivir por el Espíritu significa estar constantemente conectados a Él a través de la oración, el estudio de la Biblia y el estudio del carácter de Jesús. Frente a la lucha entre nuestros deseos pecaminosos y lo que Dios desea de nosotros, podemos acogernos al poder divino y resultar vencedores por medio de Él. Los frutos del Espíritu son el resultado natural de vivir cada momento del día conectados a Dios. Si no reflejamos los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, no estamos viviendo con Cristo realmente. Esos frutos que menciona aquí el apóstol en Gálatas, esos frutos son la consecuencia natural de la verdadera e íntima relación constante. Si no se producen, algo estamos haciendo mal. Ojalá seamos capaces de vivir una verdadera experiencia cristiana con Dios. Gracias, amigos, por estar aquí, por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo día, aquí, en Punto de Encuentro. No todo es suave en la vida del cristiano. Se le presentan duros conflictos, lo asaltan severas tentaciones. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Mientras más cerca lleguemos al fin de la historia de esta tierra, más engañosos e insidiosos serán los ataques del enemigo. Sus ataques se harán más violentos y más frecuentes. Los que se oponen a la luz y la verdad se volverán más endurecidos y apáticos y más mordaces contra los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. No vemos a Cristo ni le hablamos, pero su Espíritu Santo está tan cerca de nosotros en un lugar como en otro. Obra en cada uno que recibe a Cristo y mediante Él. Los que conocen la morada interior del Espíritu revelan los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.